Hola, soy Paulina Astroza, conductora de este programa de la región El Mundo, del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad, y que además transmitimos gracias a la colaboración con Canal 9 Regional y, por supuesto, por la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea. Hoy día vamos a conversar sobre unas elecciones que se celebraron hace una semana atrás, pero que va a haber una segunda vuelta. Y para eso estoy hablando de Turquía, y para eso tengo a uno de los mejores especialistas en nuestro país sobre este tema, y es un gusto contar con el candidato a doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ankara, en Turquía, especialista en Medio Oriente, y que además es director ejecutivo del Intérprete Digital, Jorge Araneda. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, un gusto conversar contigo nuevamente. Bueno, Jorge, antes de partir con las elecciones propiamente tal vez explicarle un poco a la gente por qué eran tan importantes estas elecciones, qué se jugaba y cómo es un poquitito el sistema político en estas elecciones que no solamente se votaba por el presidente, sino que también había otro tipo de elección. Contémosle a la gente, ya que tiene que haber escuchado mucho Turquía, pero sin saber mucho de lo que pasa en Turquía. En primer lugar, yo creo que es sumamente importante entender el contexto no solamente geográfico, sino también demográfico. Estamos hablando de un país con más de 100 millones de personas que conecta no solamente lo que tiene que ver Europa con Asia, sino también es un punto neurálgico entre el mundo árabe y el mundo musulmán. Por lo tanto, es un país que no solamente tiene relaciones con Asia Central, sino también tiene relaciones con todo el Golfo Árabe, con lo que tiene que ver con Medio Oriente propiamente tal, pero también tiene estrechas e históricas relaciones con el Mar Negro y por lo tanto lo pone como un vecino histórico desde Rusia hasta los Balcanes. Por lo tanto, no solamente una posición geoestratégica o geopolítica bastante interesante de analizar. Esto viene incluso desde antes de la Turquía moderna, que se funda en 1924, sino tiene un largo historial de relaciones diplomáticas con Europa, Asia, el mundo árabe, el imperio zarista, o los Balcanes, particularmente de la época del imperio turco-otomano. Y hoy día es una potencia media consolidada que lógicamente busca tener o renovar su posición en la mesa de negociaciones internacionales, no solamente con su vecino histórico, que es Europa, sino también con otros actores internacionales en una región claramente multipolar. Por lo tanto, lo que se ha jugado en los últimos 20 años es no solamente una nueva Turquía, sino también cuál va a ser el papel y cuál va a ser su narrativa de esta nueva Turquía en los años venideros. Ahora tú señalabas 20 años, 20 años donde eh, Erdogan ha estado en el poder, donde ha tenido el mismo una evolución, y de eso me gustaría primero entrar a hablar. Estamos hablando justamente de quien ganó las elecciones la semana pasada, pero que no logró obtener el, la mayoría como para haber ganado en primera vuelta, lo que había ocurrido anteriormente, y por lo tanto es importante que en Tayyip Erdogan nosotros analicemos eh, qué características tiene su liderazgo y cómo ha ido evolucionando desde que fue elegido la primera vez hasta este personaje tan especial hoy día en las relaciones internacionales. Como tú bien lo señalas, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan proviene particularmente de una larga historial de partidos que por mucho tiempo fueron proscritos o técnicamente fueron invisibilizados, que traían una propuesta particularmente anti-oficialismo clásico de los años 80 o 70, que estaban gobernados particularmente por una seguidilla de
movimientos liberales, no tan demócratas, pero sí muy liberales en términos económicos, pero también por una seguidilla de golpes de Estado. Por lo tanto, había un Estado dentro de un Estado o unos guardianes del Estado que proveían de un largo historial ideológico que abrazaba principalmente tres características. Primero, un kemalismo, un nacionalismo étnico, no confesional. Por otra parte, lo que tenía que ver con una mirada europeizante, europeísta, en donde lógicamente se veía de que había que abrazar Europa, había que integrarse a Europa, con los costos que eso tuviese en términos particularmente económicos, pero por otro lado, con una visión laica de la sociedad, que en la mayoría de los casos chocaba con un mundo en los años 80, sobre todo 80, incluso 90, mayoritariamente rural, que poseía no solamente una mirada de una familia mucho más conservadora, sino que veía que lógicamente las grandes urbes o las grandes ciudades, Izmir, Ankara, Estambul y otras, lógicamente tenían un componente secular liberal que atentaba en contra de esos valores más tradicionales o conservadores del interior, pero que también lógicamente atentaba también en contra de ciertas especificidades, como por ejemplo lo que tiene que ver con la enorme cantidad de población kurda que vive al este en el país. Y que lógicamente tenía enormes problemas y estaba proscrito la bandera kurda dentro de Turquía, lo que tenía que ver particularmente con su lengua, costumbre, religión, y lógicamente con los movimientos terroristas o armados que lógicamente van a nacer en esas dos últimas décadas del siglo pasado, entre ellos el más conocido el PKK, que lógicamente va a estar en pugna, incluso ocurriendo atentados, tienen una historia larga de atentados en contra de oficiales del ejército, policías, pero también en las grandes urbes, tratando de imponer o tratando de visibilizar la represión que el Estado estaba en contra de ellas. Por lo tanto, es impresionante, y como tú bien lo señalas, la evolución del presidente Erdogan, en donde llega lógicamente en su primer mandato, primero como alcalde de Estambul y lógicamente saltando a la fama y de ahí llegando a ser primer ministro en un sistema parlamentario de los años 2000, en donde lógicamente, 2004 en adelante, en donde llega con una alianza liberal, no necesariamente islamista, y que lógicamente aglutinaba a diferentes y muy diferentes partidos políticos que lógicamente querían, por una parte, crear un Estado de Derecho, fortalecer el sistema democrático turco, tener algún tipo de barreras a los costos de la liberación económica, particularmente lo que tenía que ver con los primeros acuerdos de implementación con la Unión Europea, que lógicamente esos capítulos no llevaron a ningún lugar, más allá de las negociaciones constantes que se hicieron. Y por otro lado, también lógicamente tratando de crear un sistema en donde ciertos grupos pudieran lógicamente tener presencia política. El presidente Erdogan a principio de su primer mandato, lógicamente va a abrazar la causa kurda, va a llegar a acuerdos, va a eliminar la prohibición de hablar kurdo, la bandera kurda, la vestimenta kurda, va a abrir canales de televisión, el kurdo se va a poder ver en los canales de televisión, en las radios estatales, pero por otro lado también va a desprender ciertos, ¿cómo se llama? Eh, Leyes que atentaban, como por ejemplo el uso de velo en la administración pública, que era lógicamente particularmente un dolor a el mundo conservador islamista, que veía de que particularmente las mujeres que quisieran trabajar en el servicio público tenían que lógicamente sacarse el velo para trabajar y lógicamente en los espacios públicos o en su casa lo podían ocupar. Entonces, era un grupo de partidos políticos que vieron en él un líder carismático, un líder particularmente como prepopulista, porque sí apelaba a cierto sentimiento, a cierta narrativa que estaba siendo excluida de la élite política en ese momento,
y que lógicamente tenían resonancia en los votantes y también en lo que tenía que ver con la narrativa clásica de la Turquía de esa época en términos políticos. ¿Qué lleva a Erdogan cambiar eh, frente a todo este inicio que tú señalabas, cambiar hacia una posición mucho más islamista, mucho más conservadora, donde incluso sus alianzas militares, partamos de la base que Turquía es parte de la OTAN, hay bases militares ahí, eh, estaba muy cercano a Occidente y sin embargo, en el último tiempo se ha planteado, y sin ningún problema, muy cercano a Putin. Eh, ¿Pero qué ha llevado a esa transformación finalmente en este último tiempo, donde nos hemos encontrado además con un Erdogan que una de las críticas que se le ha hecho a Turquía, sobre todo por parte de la Unión Europea, para su supuesta incorporación, que bien sabemos es muy, muy, muy difícil, casi imposible, a la Unión Europea, siendo candidato desde el 99, es el poder que también tienen los militares en la estructura. ¿Cómo podemos explicar eso? Explicar la transformación de Erdogan, el poder de los militares, este autogolpe o golpe que ocurrió hace un par de años atrás y que hoy día lo tenemos como candidato que no logra obtener la mayoría en primera vuelta. Excelente pregunta. El punto que se ve ahí son dos grandes teorías en pugna. Una teoría es que el presidente Erdogan habría llevado un plan en donde hubiera utilizado, lógicamente, todos los paquetes de democratización que estaban acordes con una mirada liberal, pero también apoyados por la Unión Europea en estas negociaciones para ser miembro, y lo que hizo fue reformar las diferentes, ¿cómo se llama?, partes constitucionales, sacando, lógicamente, estas antiguas cúpulas de guardianes que provenían de los golpes militares kemalista para lógicamente llegar al poder y lógicamente crear un Estado lógicamente mucho más democrático. Lógicamente, en esta primera etapa también está la versión de que en realidad se encontró en el 2013 concentrando un poder que lo llevó lógicamente a eliminar o pasar de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista, y de ahí lógicamente a lo que tiene que ver con toda la maquinaria estatal que lleva a que la mayoría de los poderes del Estado estén cooptados, y de ahí lógicamente lo que tiene que ver con, y sobre todo, y aquí hay una clave interpretativa que a la mayoría de los analistas internacionales se les va, que no hay pecado en eso, que tiene que ver con el enorme control de los medios de comunicación, no solamente para crear una narrativa, sino para, lógicamente, poder propiciar una continuidad, una narrativa nacional, estatal, donde el presidente Erdogan regularmente la encarnaría. ¿Cuál es el punto de quiebre? Las protestas masivas del 2013 y lógicamente después con el golpe militar que se da propiamente tal y que termina por purgar el Estado, pero también de legalizar una enorme cantidad de partidos políticos o de personas que lógicamente militaban en esos partidos políticos, y con eso pudo volver de nuevo a concentrar poder en el Palacio Presidencial. Además que debemos agregar que hubo una purga importante a académicos, periodistas, a voces que iban en contra de la opinión de Erdogan, y eso también fue muy importante porque ahí hubo una purga de intelectuales eh, muy importante, y eso obviamente el pensamiento crítico va empezando a rápidamente a erosionar esos visos de democracia, de secularización, esos visos de tener un Estado muy próximo al modelo occidental, como también lo había pensado en su momento Ataturk al crear la República de Turquía, y que eso también va influyendo en cómo las libertades se van perdiendo, el Estado de Derecho, y cada vez más Erdogan va teniendo este poder
en el cual hoy día incluso en las elecciones se ha cuestionado mucho que lo habría usado para evitar que la gente fuera a votar por quien finalmente salió segundo. Sí, exactamente. La mayoría de las críticas que se atañe al presidente Erdogan en su segundo periodo, en términos de posterior al 2013 y al 2016, tiene que ver con particularmente con tres grandes factores. El primero, ya mencionado, que tiene que ver con los medios de comunicación, con el control de los medios de comunicación y con la repetición de cierta idea o cierta narrativa. Lo otro es el crecimiento exponencial del Estado. Esto significa que las instituciones, en términos de funcionarios públicos, crece constantemente, por lo tanto, lo que hace es que es un Estado que puede captar, puede lógicamente llegar a todo el país con cargos constantes, y eso fue particularmente más visible con la enorme cantidad de universidades que se abrieron a lo largo y ancho del país, lo que produjo, lógicamente, por una parte, una enorme educación, un mayor acceso a la educación secundaria o universitaria de la población, pero también llevó a que los funcionarios públicos pudieran, lógicamente, tener un espacio dentro de la universidad. Por otra parte, y quizás lo que más los académicos o investigadores han llamado la atención tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Religiosos, o en turco llamado el Diyanet, en donde si uno ve particularmente lo que tiene que ver con el budget, con la capacidad que tiene cada uno de estos ministerios en términos de recursos estatales, Diyanet tiene incluso más recursos que el Ministerio de Exterior o de Interior en algunos años casi sumados. Entonces, el poder que tiene lógicamente el Ministerio de Asuntos Religiosos para captar población, para que trabajen en el ministerio en diferentes proyectos, hace lógicamente que varias poblaciones vayan captando. Y por último, y sin lugar a dudas, tiene que ver con esta idea de que en realidad el que resuelve los problemas es el partido, no el Estado. Y por lo tanto la viabilidad de resolver problemas tales como el acceso al hogar, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación o el acceso a la salud, pasa por el partido, pasa por las gestiones del partido, de la AKP y sus aliados, más que pasa por las instituciones estatales. Y eso tiene que ver con una retórica que muchos académicos, lógicamente, la categorizan o dicen que es clásica dentro del populismo. Ahora hablemos de aquel que se ha señalado, y te pregunto por qué, se señala como el eterno perdedor, que es el que salió en segundo lugar, que es Kemal Kılıçdaroğlu, espero haberlo pronunciado medianamente bien. Hablemos de él, que logra casi un 46%, 45 y tanto, y que pasó a la segunda vuelta, que se va a celebrar el 28 de mayo. Cuéntanos el perfil de este que se ha llamado el eterno perdedor. El señor Kemal Kılıçdaroğlu particularmente inició su carrera, primero tiene varias características que llaman la atención. Primero es alevita, eso significa que es de una corriente particular específica dentro del Islam, que lógicamente hoy en día se ha lógicamente dentro de lo que tiene que ver con el Islam sunita o el Islam más ortodoxo, se ha llamado como un grupo de herejes, en términos, como se llama, mucho más peyorativos, incluso en algunos comentarios públicos de partidarios del presidente Tayyip Erdogan, lo acusan de TUM. TUM es particularmente como una especie, que es un término peyorativo para analizar en términos de una persona, es como una especie particular del hábitat humano, lo cual lógicamente da señales a cómo se mire, cómo se piensa. El señor Kemal ha tenido una larga historia trabajando en el Estado, fue funcionario público y lógicamente toma el liderazgo de, lógicamente, los partidos o el gran partido de oposición que, lógicamente, se va a tratar de conglomerar
bajo esta idea de liberalismo, secularidad y por otra parte nacionalismo en la versión no confesional, sino étnica. Lógicamente, lo siento, lógicamente bajo la idea del siglo XXI, en donde lógicamente tratan de agrupar estos 6 partidos, esta mesa de los 6 líderes, en donde lógicamente el único punto en común que muchos analistas decían que si es que llegaban a ser presidente, lo iba a unir era lógicamente la aberración o la oposición en contra del presidente Erdogan más que sus políticas o su visión nacional en torno a políticas domésticas, por ejemplo. Ahora, ¿qué se espera para la segunda vuelta, donde hay otro candidato que obviamente no pasó a la segunda vuelta, que es Sinan Oğan, y que obtuvo un 5 y tanto por ciento, lo que obviamente es muy importante en una segunda vuelta, y que tiene más características tú me corregirás, de ultraderecha, extrema derecha, eh, y por lo tanto, bueno, ¿qué se piensa dónde van a ir esos votos? Si negociará con Erdogan o si pudieran irse, ¿hay alguna posibilidad? Porque en el fondo Kemal aparece como más de centroizquierda. Eh, ¿Cómo se ve el escenario para esta segunda vuelta? El escenario se ve bastante sombrío, particularmente por varias razones. El sombrío en términos de la narrativa. Uno de los casos más exitosos tiene que ver con la narrativa del actual presidente Erdogan en presentar a esta oposición, en una oposición lógicamente destruida, demoralizada, que no logra lógicamente ganarle. Se presenta como 6 partidos versus una persona, cosa que en la realidad no es así porque el presidente Erdogan también tiene un conglomerado de partidos, pero se presenta como él, como el baluarte del Estado versus lógicamente estos 6 partidos que tratan de hacerlo. Por otra parte, la mayoría de los analistas comprenden, y estoy completamente de acuerdo con ellos, de que es casi imposible de que los partidarios, los electores de Sinan Oğan puedan ser transferidos a Kılıçdaroğlu. ¿Por qué? Por el componente kurdo que está dentro de las filas del señor Kemal. De hecho, ayer en una conferencia, en una entrevista con un medio alemán, el señor Sinan Oğan, que ya lógicamente se descartaba de pasar a la segunda vuelta, plantea o le planteaba en la entrevista, llamando a Kılıçdaroğlu, que lógicamente podía él ser llamado a su fila, pero lógicamente bajo ciertas condiciones, y esas condiciones pasaban lógicamente por el espacio o la restricción del espacio político dentro del aliado kurdo. Lógicamente lo que hace es, por una parte, es presentar un espacio imposible, pero por otra parte, en términos de narrativa nacional, en términos de narrativa con ciertas, particularmente las minorías, lo que tiene que ver con la presencia de los inmigrantes sirios, pero también con el colectivo LGTB+, lógicamente es muy difícil que esos votos se vayan a transferir. Posiblemente algunos se traspasen el espectro más liberal de los votantes de Sinano, pero el grueso, si pudiera hacer un trasvasije completo de los 5,3% a Kemal, va a ser algo entre imposible y bastante difícil. Tú hablabas Por lo tanto, sí, hablas de los kurdos, hablaste del PKK, y aquí viene un tema muy interesante porque Turquía es parte de los miembros de la OTAN y donde sabemos que producto de la guerra de Ucrania, tanto Finlandia como Suecia han decidido abandonar su tradicional y milenaria política de neutralidad y pedir su ingreso a la OTAN. Y para poder entrar a la OTAN se requiere la unanimidad de los Estados miembros. Y aquí Erdogan ha tenido una actitud distinta, partió igual, pero finalmente llegó a una negociación con Finlandia, quien ya es miembro de la OTAN, pero no así con Suecia.
¿Cuál es el punto de tope? Y si es que en el evento en que perdiera Erdogan, Kemal podría levantar ese veto para que entraran justamente Suecia, porque esto está muy vinculado con el PKK y con ciertos eh, asilados en estos países, eh, justamente por este tema. Particularmente el presidente Erdogan es un hábil político. Por lo tanto, utilizó el ingreso de estos dos nuevos miembros, no solamente en términos de presentar a una Europa islamofóbica, por una parte, pero también que mantiene dentro de su país y protege dentro de sus países a miembros de grupos terroristas. Esto es una política también eh, la mantiene con Estados Unidos en términos de política doméstica, en donde presenta a Estados Unidos también como un miembro, como un partido, como un país que lógicamente mantiene dentro de él miembros, incluso el líder del grupo terrorista que participó en el último golpe de Estado. Entonces, es una retórica que tiene dos grandes componentes. La primera es poner sobre la mesa y comprender que el presidente Erdogan y Turquía, la actual Turquía, se ve a sí mismo como una potencia media y en ese espacio de potencia media o potencia regional, particularmente los países occidentales, tienen que sentarse a la mesa a negociar. ¿Sí? Entonces, todo pasa porque somos iguales o incluso mayores. Eso es un par. Y por otra parte, gana lógicamente puntos electorales en donde por una parte aparece como humillando a Occidente, obligando a negociarse, obligando a sentarse en la mesa, obligando lógicamente a que se levanten, por ejemplo, sanciones de tecnología que lógicamente no estaban entrando hacia Turquía, pero también visibilizando lógicamente esta narrativa circunstancial en torno lógicamente de cómo ganar dentro del espectro político nacional con la invasión Rusia a Ucrania. Por lo tanto, esta invasión, lógicamente, volvió a posicionar al presidente Erdogan como el agente estabilizador de la política nacional interna, pero también como el agente que salva no solamente a la nación turca de ciertas humillaciones, que lógicamente se la atañe a Kılıçdaroğlu como si fuera presidente. Aquí está la narrativa. Si hubiera estado particularmente el señor Kemal Kılıçdaroğlu en el poder, lógicamente hubiera aceptado todas las condiciones de Occidente, nunca hubiera defendido los ataques islamofóbicos en Europa, en Alemania, lógicamente sobre todo con su enorme colonia, diáspora alemana turca en Alemania, que viene de los años 80, llevan decenas de años. Pero por otro lado, lógicamente, hace dos juegos. Un juego de política internacional, en donde se presenta en Europa, ya por segunda vez. La primera la vimos con la negociación en torno a abrir o cerrar la puerta de inmigrantes sirios. Ahora la vemos en términos de las negociaciones en términos de la OTAN, y por otro lado gana puntos y lógicamente desplaza a la oposición llamándola de débil, pro-occidental, liberal o que no defiende los valores patrios. Entonces es un juego de win-win para él. Ahora para terminar, Jorge, de ganar probablemente Erdogan, ¿cómo ves tú, cómo visualizas tú que va a ser este próximo mandato? ¿Tendrá algún punto de inflexión, algún cambio? ¿Aumentará ese nacionalismo islamista? Eh, ¿Cómo lo percibes? ¿O va a continuar un poco con este juego que ha llevado hasta ahora? Porque además las condiciones internacionales le han permitido ejercer ese poder nacional, sobre todo geopolítico, que tiene. ¿Cómo lo ves tú,
de ganar un nuevo periodo de Erdogan? Particularmente yo lo veo como un periodo en donde él va a consolidar su legado como segundo fundador de la patria o del Estado turco. Particularmente ya inició parte de su legado, parte de su idea de legado con la transformación de Hagia Sofía o la Santa Sofía de museo a mezquita. Él lo ve como un punto central en lo que tiene que ver Mm. con su legado de aquí en adelante. Por otra parte, tiene que ver con un proyecto marítimo no solamente de obtención de recursos de gas, petróleo, sino también con las nuevas áreas de influencia marítima. Turquía se ve y se potencia y quiere verse en los años próximos como una potencia marítima, no solamente en el Mar Negro, sino en el Mar Mediterráneo. Y ahí lo que tiene que ver con las negociaciones con Líbano y con Libia particularmente, y las actualmente negociaciones con el nuevo acercamiento del presidente Erdogan con el régimen de Sisi en Egipto, en donde lógicamente tratan de generar un nuevo espacio, no solamente de control marítimo dentro del Mediterráneo Oriental, sino también de inversión, que es ahí el punto clave. ¿Quién invierte? ¿Quiénes son los agentes y las empresas que van a invertir para la extracción de gas natural, petróleo u otro commodity de la zona? Eso por una parte. Por otra parte, lo que se ve o lo que se posiblemente se vea si es que el presidente Erdogan continúa por 5 años, es que va a tener que tomar medidas para paliar, tiene que ver con los efectos del terremoto. Él posiblemente no vaya a pedir financiamiento del FMI, sino va a buscar otro tipo de financiamiento, sobre todo en tanto de que todavía mantiene un enorme porcentaje de inflación anual y mensual que está afectando el bolsillo de la mayoría de la población turca, aunque él ha escalado constantemente el sueldo mínimo de los funcionarios públicos. Ahora, una semana antes de la elección, dio lógicamente una subida de los sueldos. De hecho, No, un ha pasado 43% me casi de contabas tú. 2.000, no es muchísimo, pues lógicamente igual queda por debajo de la línea de la inflación. O sea, el ve más dinero, pero lógicamente la inflación está por encima, por lo tanto no corresponde. Pero más allá de eso, también presentarse como un líder político que va a pasar a la historia, y posiblemente va a tener que generar un tipo de negociaciones en términos de lo que tiene que ver particularmente con Siria. Y quizás posiblemente no retirándose de Siria, sino adentrándose a Siria propiamente tal, en este colchón territorial en donde lógicamente está controlando de facto el gobierno turco el norte de Siria. Por lo tanto, veríamos una consolidación de su legado, nuevas políticas económicas y por otro lado lo que tiene que ver con una ampliación del partido en términos de la reconstrucción del sureste de Turquía afectado por los dos grandes Los terremotos terremotos. hace meses. Bueno, Jorge, un agrado nuevamente conversar contigo, quedar con clarísima la película de lo que está pasando tan lejos de nuestro territorio, pero que sin embargo atrae mucho la atención porque ya sabemos que la interdependencia, lo que ocurre en un lugar, genera consecuencias y nos llega a nosotros, tanto como país, como región y como ciudadano común y corriente. Así es que muchísimas gracias por esta conversación y por siempre colaborarnos, en especial con el Centro de Estudios Europeos, y donde además eres parte de nuestro diploma online que pronto ya comenzaremos. No, el placer es todo mío, sobre todo estando o conversando con una de las grandes especialistas latinoamericanas sobre Europa, y también, lógicamente, siendo partícipe del diplomado que tú diriges, único, lógicamente, en Chile,
y que lógicamente tendrá una enorme recepción. Bueno, y ustedes que nos Muchísimas gracias. siguen cada... Gracias, Jorge. Y ustedes que nos siguen cada semana, bueno, la próxima semana, otros invitados, otros temas, otro análisis internacional, desde aquí, de la región al mundo. Hasta la próxima.